Hello, una vez más estamos aquí para hablar de la palabra de Dios. Pues cada día pues vamos creciendo más en conocimiento. Nuestro intelecto se está absorbiendo muchas cosas necesarias para estar bien fundamentado en nuestra fe, porque la fe es la base más importante de nuestra creencia. La historia recalca muchas cosas maravillosas, nos ayuda a entender mejor el plan del Señor a través de las edades. Estamos hablando acerca de Daniel 9, el tiempo de Dios es perfecto. Ya le dimos la primera parte y le sugiero que si usted no ha mirado ese video, pues lo mire por primera vez para que pueda entender bien cómo vamos haciendo estos estudios. Dije que es un estudio bastante extenso. Espero hacerlo en 4 partes. Creo que le ayuda a usted a entender mejor las profecías y esté preparado para el fin del tiempo, que tanto hablo yo. Como un mensaje urgente, como cuando vinieron los babilonios a Jerusalén. El profeta Jeremías llegó con un mensaje, como dice, un mensaje que no agradó a los dirigentes, lo dirigió a los que manejaban la corte y los que manejaban el sistema religioso de los judíos. Y por Jeremías sufrió bastante. Varios años estuvo diciéndole que no se resistieran a lo que venía, sino que se unieran, se acoplaran con el rey para que las cosas pudieran caminar diferente. Pero por la rebelión espiritual, la rebelión del pueblo, la rebelión de los reyes, de los líderes, Jerusalén fue llevada 70 años a cautividad a Babilonia y se destruyó el templo. Lo que viene no le agrada a muchas personas que hablemos de esto. Ya quieren que hablemos otras cosas. Dicen ellos que el todopoderoso que tienen es de esa clase, que él es amor. Entonces, ese Santa Claus que está en la mente de la persona nos hace creer que el Señor ya no está cansado. El Señor ya está cansado de tantas cosas en la tierra. Y está listo ya, como dicen, para terminar con el mal, que el pecado ya no se enseñorea más de la humanidad, sino que su pueblo, que ha sido llamado y que está escuchando su voz, pueda entrar por las puertas de Jerusalén, las 12 puertas que van a estar abiertas, para ser redimidos, resucitados y transformados para llegar a la tierra de promisión que nos espera por 1000 años y después llegaremos a la tierra ya con este planeta maravilloso, bello y renovado para que el pueblo del Señor muera eternamente. Y Él está preocupado por los 8.200 millones de personas que están en el planeta Tierra. El Señor no es como nosotros que pensamos que mi religión me va a salvar, no. El Señor no tiene religión. Lo que quiere es que nosotros lleguemos a un convencimiento de que somos personas que necesitamos ayuda espiritual, una transformación total. La religión a Él, como dicen, la religión no le molesta. Lo que le molesta es la condición del pecado y cómo los hombres de la tierra han violado su ley. Y en estos momentos de la historia somos un mundo anarquista. Todo el mundo dice que cree en el Todopoderoso, pero todo el mundo anda en diferentes sendas. Y al momento en que Él va llamando a la atención con sus 14 plagas, 7 trompetas y 7 copas de su ira, y cumpliendo lo último de las profecías. Entonces ahora vamos a hablar sobre el segundo tema, es la importancia del tiempo de Dios, que es perfecto. Entonces ahora vamos a hablar de la sincronía del tiempo. Debido a que cada semana comienza y termina en perpetua alineación con la semana de la creación, el ciclo semanal tiene sincronía o alineación. El Eterno ha otorgado gran importancia a la sincronía de los ciclos semanales porque la observancia de su séptimo día, el sábado, está ligada a la creación. Por ejemplo, el Eterno retuvo el maná el séptimo día de la semana durante 40 años en el desierto para asegurarse de que todos en Israel supieran qué día de la semana se alineaba con su descanso sabático en la creación. Éxodo capítulo 16. La humanidad no puede sobrevivir sin conocer la sincronía del tiempo. La alineación del Sol con la Tierra determina el momento de nuestra
estaciones. Algunos cultivos se plantan en primavera porque requieren un número especial de días de luz solar sin helada, mientras que otros se plantan en otoño o invierno porque estas plantas necesitan la lluvia y las condiciones climáticas necesarias para sobrevivir durante ese tiempo. Si la raza humana no supiera acerca de la sincronía de las estaciones, pronto moriríamos de hambre. Si la sincronía no existiera, una persona podría decir que eran las 4:35 p.m. del 5 de enero y al mismo tiempo otra persona podría decir que eran las 2:21 a.m. del 3 de septiembre y nadie podría refutar razonablemente ninguna de las dos afirmaciones. Para que una persona conozca la hora y las estaciones, debe conocer la rotación de la Tierra, la órbita de la Luna alrededor de la Tierra y la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Para que un reloj tenga valor práctico, tiene que sincronizarse y permanecer sincronizado. Como el movimiento planetario, de lo contrario, la información proporcionada por un reloj mecánico no significaría nada sin sincronía. El tiempo no se puede medir. Cuando decimos que estamos en el año 2003 después de Cristo, ¿qué queremos decir? Queremos decir que han pasado 2003 años desde el nacimiento de Cristo, aunque en realidad no es así, pero esa es otra historia. En otras palabras, el calendario juliano gregoriano está sincronizado teóricamente con el nacimiento de Cristo. Cuando todos usan la misma sincronía del tiempo, todos saben que un Corvette de 1954 es un auto antiguo. Teniendo en mente la importancia de la sincronía, examinaremos los tres relojes que el Eterno creó y le dio a Israel en el momento del éxodo, la salida de ellos. Una semana de 7 semanas. Cuando el Eterno ordenó que Israel observara 6 festivales durante el curso de un año, les dio un calendario religioso que indicaba cuándo debían tener lugar estas fiestas. Este calendario religioso consistía en una semana de 7 semanas, de Nisan a Tishri. Este año religioso no debe confundirse con un año completo de 12 meses. Éxodo 23 dice, más bien, el año religioso de Israel es similar a un año escolar que dura 9 o 10 meses. Durante el año religioso, el Eterno requirió que Israel observara 6 festivales. Por ejemplo, la Pascua se observa el día 15 del primer mes y el día de la expiación el día 10 del séptimo mes. Entienda que un año religioso no contaba de 7 meses. El año religioso comenzaba el día de año nuevo, primero de Nisan, y el día año nuevo estaba determinado por la primera luna nuevo o después del equinoccio de primavera. El año religioso terminaba dependiendo de la posición de la luna, 6 o 7 días después de que terminaba la fiesta de los tabernáculos. En la época del Éxodo, los judíos solían referirse a los meses por número, aunque a veces usaban nombres cananeos para los meses. Éxodo 3, versículo 4. Siglos más tarde, los judíos adoptaron nombres babilónicos para los meses del año. Por lo tanto, los escritores bíblicos a veces llaman el primer mes del año Nisan, que se toma el nombre babilónico Nisanú, Nehemías 2:1, la sincronía del primero de Nisan con la primera luna nueva o después del equinoccio de primavera. Obliga a que la Pascua ocurra en la primavera y el día de la expiación en el otoño del año. Una semana de 7 años. La semana de 7 años también se basó en el modelo semanal. Recuerde, la sincronía no permite que una semana comience y termine en momentos aleatorios. De la misma manera, una semana de 7 años no puede comenzar como un año cualquiera. El año sabático, el séptimo año, era tan sagrado para el Señor, Levíticos 25:4, como lo era el sábado del séptimo día, Éxodo 28:11, Jeremías 34, versículo 13 al 17. Los años sabáticos se determinaban contando desde el año del Éxodo. Debido a que los judíos estaban obligados a observar las fiestas, se las arreglaban para llevar un registro del tiempo. Primera de Reyes 1. Y el Antiguo y el Nuevo Testamento demuestran una perfecta sincronía de los años sabáticos. Isaías 37:30, Jeremías 34:14, Deuteronomio 31:10, Daniel 9:24-27, Lucas 3, versículo 1. Al comienzo del año sabático, el Eterno decía que todos los esclavos fueran liberados y que la tierra quedara en barbecho y descansara. Una semana de 7 semanas. Una semana de 7 semanas equivale a 49 años. Observe cómo la semana representa 49 años en Levítico 25:8. Este calendario se llama calendario del jubileo porque el año del jubileo era un año sabático especial que ocurría después de que terminaba cada ciclo de 49 años. El año del jubileo se contaba como el 50º año del ciclo jubilar saliente, pero también se contaba como el primer año del ciclo jubilar entrante. Por lo tanto, el año del jubileo siempre caía en un año domingo. Puede parecer extraño que el 50º año del antiguo ciclo jubilar y el primer año del nuevo ciclo jubilar fueran en el mismo año.
Este problema desaparece cuando uno se da cuenta de que este método de contar el tiempo es paralelo al conteo de días para la fiesta de Pentecostés. El 50º día siempre cae ya en el primer día de la semana, Levítico 23, versículo 15 y 16. En otras palabras, la única diferencia es que el conteo para Pentecostés se hace en días y el conteo para el año del jubileo se hace en años. La plantilla semanal sigue siendo la misma. La Biblia menciona un año de jubileo. Tuvo lugar durante el año 15, 702 a.C. de Ezequías, Isaías 36, versículo 1, capítulo 37, versículo 30. También véase 2 de Reyes 19, versículo 29. El año del jubileo se consagró el día 10 del séptimo mes, el día de la expiación, cerca del final del año religioso. La consagración se retrasó hasta el día de la expiación porque esto les dio a los israelitas 6 meses completos en el año de jubileo para asegurarse de que todas las propiedades fueran devueltas a su legítimo dueño antes de que tuviera lugar el día de la expiación. La belleza de entender la sincronía de estos relojes comienza a aparecer cuando uno se da cuenta de que todos los años sabáticos y jubileos hacia adelante y hacia atrás se pueden calcular fácilmente una vez que se conoce un año. A modo de comparación, se podría decir que es fácil calcular los días de pago, tanto pasados como futuros, cuando uno sabe qué día de la semana se paga y con qué frecuencia la sincronía hace posible este tipo de cálculos. Bueno, ten en cuenta que las 10 semanas que se muestran en este estudio no son parte de las 70 semanas de las que habló Gabriel. Más bien, estas semanas marcan el comienzo del reloj semanal que el Eterno inició en el Éxodo. A medida que continuamos examinando la sincronía del tiempo, será evidente que insertar un espacio de tiempo entre días, semanas o años es imposible. Cuando termina un año, comienza otro año. Cuando termina una semana de 7 años, comienza otra semana de 7 años. Cuando termina un ciclo jubilar de 49 años, comienza un nuevo ciclo jubilar. Si se rompen estos ciclos, se destruye la sincronía del ciclo semanal y sin sincronía no se puede medir el tiempo. ¿Por qué 70 semanas? Una pregunta. Gabriel dice, 70 semanas están determinadas porque el Eterno eligió deliberadamente el número 70 semanas como medida de tiempo en Daniel 9:24. Sabemos que el Eterno es deliberado y tiene un propósito en todo lo que hace. Él podría haber dicho 490 años están determinados sobre tu pueblo. En cambio, el Eterno eligió usar el término semanas como la medida de tiempo en Daniel 9 en lugar de años. Porque las semanas tienen una sincronía que los años no tienen. Sabemos que el Eterno inició semanas de año en el Éxodo porque requirió que la tierra estuviera en barbecho durante el año sabático. Este hecho produce un punto clave. Las 70 semanas de Daniel 9 no pueden comenzar con cualquier año. El Eterno usó la palabra semana porque las 70 semanas comenzaron con un año dominical que se alinea con el año de Éxodo. Recuerde, una semana de día siempre comienza con domingo y una semana de 7 años siempre comienza con un año dominical y termina con un año sabático. Cuando el Eterno determinó 70 semanas de años para Israel, Él le dio a Israel una tremenda pista para identificar el decreto específico que daría inicio a las 70 semanas. Las palabras de Gabriel no tenían la intención de ser misteriosas o secretas. Cuando Dios sentenció a Israel al cautiverio en Babilonia, lo hizo por un periodo específico de tiempo. Toda esta tierra quedará desolada y estas naciones servirán al rey de Babilonia en 70 años. Jeremías 25, 11. Es interesante que el Eterno dijera 70 años y la profecía era bien en lugar de decir 10 semanas. 10 semanas, 7 años equivale a 70 años. El uso que el Eterno hace de años en lugar de semanas en la profecía de Jeremías refleja el hecho de que el cautiverio babilónico no comenzó en un año dominical. Los 70 años de cautiverio babilónico comenzaron en el año 605 a.C., que es un año sabático. Por lo tanto, los 70 años en Babilonia no pueden llamarse 10 semanas de año. Esta característica, por cierto, desvela un misterio sobre los 2300 días de Daniel 8:14. Los 2300 días o tarde y mañana suman 328 semanas más 5 días, contando de manera inclusiva, aunque las 2300 tarde y mañana comenzaron al mismo tiempo que las 70 semanas a nivel 9, el decreto de Artajerjes en el año dominical de 457 a.C. Los 2300 días se expresan en unidades de día en lugar de unidades de semana, porque se necesitan 2300 días para hacer 329 semanas, como 2300 días no equivalen a 329 semanas. El Eterno describe este periodo de tiempo usando días. La firma del Todopoderoso.
Recuerden que 7 parece ser la firma del Todopoderoso. Hay 7 días de la semana, 7 continentes, 7 colores en el arco iris, 7 iglesias en Apocalipsis, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Si 7 es la firma del Todopoderoso, entonces 70. 10 veces 7 también debe tener prominencia. Creo que el número 70 sugiere la plenitud y la paciencia del Eterno con la rebelión. Por ejemplo, el Eterno esperó hasta que Israel hubiera violado 70 años sabáticos antes de enviarlo a cautiverio babilónico. La violación de 70 años sabáticos explica que por qué el cautiverio en Babilonia duró 70 años. Levítico 26, 34, según de Crónico 36, 21. De la misma manera, las 70 semanas concedidas a Israel en Daniel 9 reflejan los límites de la paciencia del Todopoderoso con la rebelión de Israel. Esto me hace preguntarme si también hay una correlación con lo que la vida del hombre sea de aproximadamente 70 años. Salmo 90, versículo 10. Tal vez recuerde el siguiente texto. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le respondió, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Mateo 18, versículo 21 y 22. Este versículo no está traducido como debería. Cuando Pedro le preguntó al Señor cuántas veces debía perdonar a su hermano, Jesús no respondió con un recuento numérico de 70 por 7 igual a 490, sino con un concepto mucho más amplio. La idea de 77 para la mente judía, 77 se refería a las 70 semanas de gracia y merecidas dadas a Israel en Daniel 9. Jesús le dijo a Pedro que debía perdonar a su hermano como el Eterno haya perdonado a Israel. En otras palabras, el perdón no era un total numérico, era una actitud. La firma del Todopoderoso, el 7, y el número de Dios tiene una relación importante a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, el Eterno deliberadamente puso el día de la expiación en el 10º día del 7º mes. Este evento anual, en el 10º día del 7º mes, marcó el fin de la misericordia en el campamento de Israel. Todos los pecados tenían que ser transferidos al templo antes de que llegara el día de la expiación. Debido a que todos sabían cuándo ocurriría el día de la expiación, cada israelita conocía los límites de la misericordia del Eterno y esta terminaba con la llegada del 10º día del 7º mes. El gran dragón rojo, Apocalipsis 12, tiene 10 cuernos y 7 cabezas. La bestia con forma de dragón o bestia compuesta, Apocalipsis 13, también tiene 10 cuernos y 7 cabezas. Esta extraña anatomía indica la plenitud de la rebelión contra el Eterno durante la gran tribulación. Las 7 cabezas representan 7 religiones falsas del mundo y los 10 cuernos representan 10 reyes que gobernarán con el anticristo por un corto periodo de tiempo. Apocalipsis capítulo 17, versículo 12. Otro punto sobre el número 70 que debe considerarse es que la duración del pecado parece durar 70 siglos o una semana de 7 milenios. Si esto es cierto, los 1000 años de Apocalipsis 20 podrían ser un descanso sabático del pecado para el planeta Tierra. El Eterno destruirá el pecado con fuego al final de los 70 siglos. El Eterno sabía de antemano cuánto tiempo permitiría que el pecado existiera, incluso antes de que el pecado comenzara. Este estudio me ha convencido de que el número 70 indica los límites de la paciencia del Eterno con la rebelión y es por eso que Gabriel le dijo a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Con esta visión, el Eterno advirtió a la nación de Israel que su paciencia con ellos como nación estaba limitada a 70 semanas más, comenzando con un decreto específico para restaurar y reconstruir Jerusalén que ocurriría durante un año dominical. 70 semanas, una declaración. Cuando el Eterno definió el tiempo de prueba para los judíos como 70 semanas, les informó 3 cosas. Primero, el Eterno reconoció la presencia y el funcionamiento del ciclo semanal de años que él había establecido en el tiempo de Éxodo, Levítico 25, 1 al 4. Las semanas de años no comenzaron repentinamente durante o después del cautiverio babilónico. Segundo, cuando el Eterno dijo 70 semanas están determinadas, forzó el decreto y el primer año las 70 semanas para que se alinearan con un año dominical, porque una semana de año siempre comienza con un año dominical. Por último, cuando el Eterno indicó que el Mesías haría cesar los sacrificios y las ofrendas a mediados de la 70ª semana, afirmó que su calendario continuaría operando después de que Jesús muriera en la cruz. Este es un punto clave que muchas personas pasan por alto. El calendario del Eterno no podía dejar de operar cuando Jesús murió, porque murió a mediados de la 7ª semana.
Si la semana de años terminó en la cruz, como afirman muchos eruditos, entonces la profecía de las 70 semanas habría sido anunciada como una profecía de 69 y media semanas, no como una profecía de 70 semanas. Yo llamo al objetivo del Eterno para las 70 semanas plan B. Israel estaba en cautiverio porque había arruinado un plan A, el plan ideal del Señor para Israel. Si el nuevo Israel cooperaba con el Eterno, el que regresó del cautiverio, él pondría fin al pecado y establecería su reino en la tierra al final de las 70 semanas. Si Israel no cooperaba, el Eterno prometió destruir Jerusalén y desplazar a Israel con un nuevo Israel, comenzando de nuevo. Uno podría llamar el siguiente plan C. Recuerda las palabras de Gabriel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Daniel 9:24, Reina Valera 1960. Los objetivos presentados en este versículo son muy similares a los objetivos que el Eterno le dio a Israel, plan A, antes de entrar en la tierra prometida, pero la diferencia esencial es el tiempo. En Daniel 9:24 el Eterno declaró que estaba listo para traer justicia eterna dentro de los 490 años y entre las 70 semanas, a un decreto particular que saldría. Qué emoción, por supuesto, los objetivos del Eterno solo podrían cumplirse si Israel permitía que el Espíritu Santo tuviera dominio en los corazones de la mayoría de sus ciudadanos. El Eterno dijo: trabajad conmigo y veréis lo que haré a través de vosotros. Si Israel hubiera cooperado con él, el Eterno hubiera logrado 4 cosas asombrosas. Escuchen esto bien. Primero, la nación de Israel, la ciudad de Jerusalén, habrían surgido de sus cenizas y florecido por encima de todas las naciones como un ejemplo de la redención del Eterno. El Eterno dio numerosas profecías acerca de la restauración de Israel y su papel destacado a Ezequiel, contemporáneo de Daniel. Si Israel hubiera cooperado con el Eterno, las profecías de Ezequiel se habían cumplido. El plan A. Este es un punto clave que se analizará más a fondo al final de este capítulo, porque este punto está conectado con las profecías de los 2300 años. La redención de Israel y su liberación del cautiverio debían ser un modelo de salvación, dando esperanza a todas las naciones del mundo de que el Eterno redimiría a todos y lo liberaría del cautiverio del pecado y la rebelión si lo amaban. La emocionante noticia que el Eterno le dio a Daniel fue que todo esto podría ocurrir en 70 semanas de años. Piénselo. El Eterno había asignado el tiempo restante para el pecado y la rebelión en la tierra en tan solo 490 años, pero solo si Israel cooperaba. Es una tragedia descubrir que cada generación en Israel se preocupó cada vez menos por esta increíble oportunidad a medida que transcurrían los 490 años. 2. Eterno prometió enviar su sacrificio, el Cordero del Eterno, y ofrecerlo por el pecado dentro de 490 años. El Salvador del mundo aparecería y moriría en el año medio de la 70ª semana. Después Jesús inauguraría la justicia eterna, pero solo si Israel cooperaba. Otra vuelta. Tercero, si Israel cooperaba con el Eterno, tendría el privilegio de ungir al Santísimo. El término ungir al Santísimo es un concepto hebreo que se refiere a ungir al oficial más sagrado de Israel, el sumo sacerdote. Éxodo 29:21, Levítico 4:3. Aunque Israel había esperado mucho tiempo el nacimiento del Mesías, la palabra Mesías significa el ungido. El Eterno le dijo a Israel que tendrían el privilegio de ungir al Mesías. Trágicamente, él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Juan 1:11. Así que el Espíritu Santo ungió a Jesús en su bautismo. Marcos 1:10, Lucas 4:18. Cuarto, el cuarto objetivo era una promesa asombrosa. Si Israel cooperaba con el Eterno, prometió sellar esta visión y todas las demás profecías del libro de Daniel, porque esta profecía no se cumpliría. En otras palabras, si el nuevo Israel cooperaba con Dios para que el plan B pudiera cumplirse, el curso de la historia humana se desarrollaría como se prometió bajo el plan original. Es un punto muy importante para entender. Una vez implementados, las profecías de Daniel se vuelven incondicionales. Esto significa que no están sujetas a la cooperación del hombre para cumplirse. La roca en Daniel 2 golpeará a los 10 reyes y los destruirá. El poder del cuerno pequeño en Daniel 7 aparecería y perseguiría a los santos. El macho cabrío invadiría el carnero en Daniel 8. El punto es que si el nuevo Israel cooperaba con el Todopoderoso, él sellaría estas visiones y profecías dadas a Daniel y su contenido nunca sería conocido ni implementado.
Observe lo que el Eterno está haciendo. El Eterno le habló a Ezequiel al mismo tiempo que le habló a Daniel y le prometió a Israel un futuro grandioso y glorioso si cooperaban con él. Las profecías de Ezequiel eran condicionales. Israel sería bendecido maravillosamente si decidía cooperar con el Eterno. Sin embargo, si Israel no cooperaba, entonces las visiones y profecías de Daniel se cumplirían. Es necesario ver este panorama más amplio de lo que el Eterno está haciendo para apreciar los mensajes y los contrastes que el Eterno envió a Daniel y a Ezequiel. Estos 4 objetivos tienen un significado profundo porque muestran las intenciones del Eterno si Israel cooperaba con él. Las profecías de Jeremías, Isaías y otros profetas apuntaban a un gran cumplimiento del plan A. Desafortunadamente Israel no cooperó, por lo tanto el Eterno destruyó su templo, su pueblo y su ciudad. Después de 70 años en Babilonia, el Eterno ofreció un nuevo plan B a Israel, prometiendo cumplirlo en 490 años, es decir, de creer, pero el nuevo Israel también fracasó, rechazó al Eterno y rechazó al Hijo de Dios. Lucas 20, versículos 9 al 19. Juan 1, Romanos 9 al 11. Por lo tanto, el Eterno destruyó sus templos, su pueblo y su ciudad una última vez en el año 70 después de Cristo. Hay otro 70, el año 70 después de Cristo. Misericordiosamente, el Eterno comenzó de nuevo con el plan C. Bajo este plan, el Eterno redefinió a Israel. Israel incluye a cualquiera que cree en su Hijo Jesucristo. Efesios 2, Gálatas 3. Bajo el plan C hay un nuevo pacto que es aún mejor que el pacto anterior. Si tuviera que identificar la razón principal de tanta confusión profética entre los cristianos de hoy, tendría que ser esta. Los eruditos todavía están tratando de descubrir maneras para que el Eterno cumpla las muchas profecías del Antiguo Testamento que pertenecen al plan A y al plan B. Sin embargo, estos eruditos están desperdiciando sus esfuerzos porque el Eterno ha implementado el plan C. En lugar de esperar un templo reconstruido en la antigua Jerusalén, deberíamos estar esperando la nueva Jerusalén que viene del Eterno desde el cielo. La noticia emocionante es que no habrá templo en la Nueva Jerusalén porque el Padre y el Cordero estarán entre su pueblo. Apocalipsis 21:2, versículo 22. Piensa en esto, si Israel hubiera cooperado con el Eterno durante los 490 años, no habría necesidad de una segunda venida. En ninguna parte del Antiguo Testamento, parte del libro de Daniel, se menciona una segunda venida. En cambio, el Eterno habría establecido su reino en la tierra al final de los 490 años. El pecado habría terminado y la justicia eterna habría comenzado. Vamos ahora a regresar a las declaraciones de Gabriel. Sabe y entiende de esto, desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta que venga el Mesías, el gobernante, habrá 7 y 72 7. Será reedificado con plaza y zanja, pero en tiempos angustiosos. Daniel 26. 4 decretos fueron emitidos para la restauración de Jerusalén. Ciro dio el primer decreto en el año viernes de 536 a.C., Edra 1. Darío dio el segundo decreto en el año lunes de 519 a.C., Edra 6. Artajerjes dio el tercero y el cuarto decreto en el año domingo de 457 y el año sabático de 444 a.C., Edra 7 y Nomía 2. Repetidamente recuerdo que el Eterno usó las palabras semana en lugar de año para indicar la sincronía de este decreto tan importante con su ciclo semanal de año. Establecido en el Éxodo, en el versículo 25, Gabriel agrega otra especificación que identifica cuál de los 4 decretos usará. El Eterno, para contar las 70 semanas, desde la salida del decreto para restaurar y reedificar el Solén hasta que venga el ungido, el gobernante habrá 7 semanas y 62 semanas. Con esta palabra, Gabriel señala el ministerio público del Mesías. Gabriel usó 7 semanas y 72 semanas para destacar la importantísima sincronía de un decreto que ocurriría en un año dominical y al comienzo de un siglo jubilar de 7 semanas. Al separar las 69 semanas en 2 partes más pequeñas, las primeras de las cuales era un ciclo jubilar, el Eterno estaba haciendo todo lo que pueda para ayudar a Israel a identificar el decreto correcto. Dios señala un decreto que ocurre en un año dominical al usar las palabras 70 semanas. La semana siempre comienza con un año dominical. En el versículo 25, el Eterno indica que el decreto ocurrirá al comienzo de 7 semanas o 49 años. Un ciclo de 7 semanas es un ciclo jubilar de 49 años y siempre comienza con un año dominical.
Solo uno de los 4 decretos cumple con esta especificación. El decreto del 457 a.C. ocurrió en un año dominical que también da inicio a un nuevo ciclo de 7 semanas. Ciclo jubilar, por cierto, si el año 457 a.C. es un año jubilar, también lo es el 602 a.C., el único año jubilar mencionado en la Biblia, Isaías capítulo 37, versículo 3. El Eterno usó un lenguaje tan claro que los sabios de Ur lo dedujeron. Sin embargo, los líderes religiosos de Jerusalén nunca lo entendieron. La religión puede ser bien ciega. Mira, un año, Mica, el año 457 antes que es el primer año de un ciclo jubilar. De la Biblia aprendemos que el primer día del primer mes del año jubilar, primero de Nisan o cerca de esa fecha, el rey Artajerjes emitió un decreto que disponía la restauración de Jerusalén y su templo desde la sede. También sabemos que Esdras salió de Babilonia con el decreto en su mano el 12 de Nisan, el 12º día del primer mes, Esdras 8:31. Un año dominical es como un año de jubileo. Recuerde, el año de jubileo es el 50º año del antiguo ciclo de jubileo y también es el primer año del nuevo ciclo de jubileo. Ninguno de los otros decretos para restaurar y reconstruir Jerusalén puede satisfacer la sincronía que el Eterno indica en Daniel 9. Por lo tanto, ninguno de los otros decretos puede cumplir con el requisito de 7 semanas y 72 semanas que especificó Graviel. Si esta información no convence al estudiante, la historia demuestra que estos 3 decretos tampoco pueden cumplir con las especificaciones de Daniel 9. ¿Y cómo? Si el decreto correcto es el 457 a.C. y marca el comienzo de las 70 semanas, entonces deberíamos esperar la aparición del Mesías 7 y 62 semanas después. 69 por 7 son 483 años. En el año dominical del 27 después de Cristo, la historia confirma con precisión que este es el caso. Jesús esperó hasta su 30º cumpleaños, que ocurrió en el otoño del 27 después de Cristo, para comenzar su ministerio. Observe cómo Lucas documenta el año del bautismo de Jesús. En el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y Traconite, y Lisanía, tetrarca de Abilinia, el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su corazón si acaso Juan sería el Cristo. Lucas 3:1, versículo que se ha preguntado por qué la gente pensaba que Juan el Bautista podría ser el Cristo. Creo que algunas personas esperaban a Cristo porque sabían que ya han transcurrido 483 años desde el decreto de Artajerjes. Había llegado el año de la aparición del Mesías, y Juan el Bautista, un precursor del Mesías, estaba atrayendo mucha atención porque el poder del Espíritu Santo reposaba sobre él. Lucas 1:17. En este contexto, Lucas escribe: cuando todo el pueblo se bautizaba, Jesús también fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma, y vi una voz del cielo: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Lucas 3, versículo 21 al 23. Tiberio, el año 27 después de Cristo. Algunos eruditos afirman que el año 15 Tiberio no puede ser el 27 de Cristo, pero fue el año 15 para los judíos. Los romanos no ataban el gobierno de César con los años del reinado. Más bien, el recuento oficial de años en el servicio romano se determinaba por los años en que Tiberio ejerció el poder de tribunicio. Por lo tanto, el año 27 después de Cristo habría sido el año 33 o 34 del poder tribunicio de Tiberio. A Tiberio se le concedió el poder como miembro del tribuno en el año 6 a.C. Planteó este punto porque Lucas fecha el año 15 de Tiberio según la tradición judía, no la romana. El año 15 de Tiberio según la tradición judía comenzó en el otoño del año 27 después de Cristo. Es aquí como la historia dice que el 19 de agosto del año 14 después de Cristo murió Augusto. Tiberio murió el senador durante una semana y no le permitió que lo nombrara emperador durante casi un mes. 17 de septiembre del año 14 después de Cristo, Tiberio se convirtió en emperador de Roma a la edad de 56 años. Como esto es lo que dice la historia, encontramos que Lucas sigue la tradición judía de la datación inclusiva. Esto significaba que Lucas contó el año de descensión de Tiberio como año 1, aunque el año de descensión duró solo unos días antes de comenzar un nuevo año civil, el primero de Tirso. Josefo también siguió esta práctica cuando fechó los reinados de los Herodes.
La Mishnah confirma además este método de cómputo de reinado judío, Mishnah Rosh Hashanah 1.1. Durante la época de Cristo, los judíos observaban un calendario civil de otoño a otoño. El primer mes de este calendario era el séptimo mes de su año religioso, llamado Tishrei. Por lo tanto, Tiberio ascendió al trono el 17 de septiembre del año 14 después de Cristo, durante un año civil judío que terminó aproximadamente un mes después, el 12 de octubre del año 14 después de Cristo. Por lo tanto, Lucas contó del 17 de septiembre al 12 de octubre como año 1, porque Tiberio, contando de manera inclusiva, ascendió al trono ese año. Por lo tanto, los judíos consideraban el siguiente año civil de Tishrei 1 a Tishrei 1 de 12 de octubre del año al 14 después de Cristo, al 3 de octubre del año 15 después de Cristo, como el segundo año del reinado de Tiberio. Es el año 15 de Tiberio, según la datación romana, el cómputo judío y el relato de Lucas. Jesús fue bautizado en el otoño del 27 después de Cristo. Algún tiempo después del primero de Tishrei, la duración del ministerio público de Cristo en la tierra fue casi de 32 meses. Tal como Gabriel predijo, Jesús llegó a la orilla del río Jordán, donde Juan lo bautizó. Jesús comenzó su ministerio público en el año dominical del 27 después de Cristo, que es el primer año de la 70ª semana. Este no es el final de la historia. Dos hechos adicionales de la historia confirman esta sincronía del calendario jubileo. En resumen, el tiempo del Eterno es asombroso. Los sabios de Oriente. La historia del nacimiento. Eso incluye una sorprendente visita de los sabios de Oriente. Mucha gente no sabe que los sabios eran estudiosos, cuidadosos de la profecía. Los eruditos creen que eran clérigos de Ur, en la provincia de Babilonia. Evidentemente, habían descubierto y estudiado profundamente los escritos de Daniel, así como otros libros del Antiguo Testamento. Los magos entendieron que los sacerdotes y reyes de Israel tenían típicamente 30 años de edad cuando ascendían a la autoridad. Número 4 en 41-46, 1 Samuel 13-1, Crónica 23. Con esta información determinaron cuándo terminarían las 79 semanas. Luego restaron 30 años de ese cálculo para determinar el año del nacimiento del Mesías. Cuando vieron aparecer la estrella en los cielos, supieron que era una señal del Todopoderoso. Piénsalo. Su viaje de ida y vuelta para ver al niño Jesús requirió que viajaran más de 1000 millas durante un periodo de un año. La intensidad de su deseo de ver al Mesías era obvia. Su generoso regalo para el niño Jesús revela un amor por el Eterno que pocos judíos podían entender. Los regalos de los sabios sostuvieron económicamente a María, José y Jesús durante su exilio en Egipto, cuando escaparon del decreto de Herodes de matar a todos los bebés varones menores de 2 años de edad. Los sabios no llegan a estos extremos por capricho, al igual que Simeón y Ana, los ancianos profetas de Israel que anhelaban ver al Mesías antes de morir. Los sabios anhelaban ver al Salvador del mundo con sus propios ojos. Su visita fue una poderosa afirmación de que el decreto de Artajerjes en 457 a.C. es el decreto correcto para iniciar la cuenta regresiva de 483 años. Considere su pregunta al rey Herodes: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Vimos su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Mateo 2:2. No se preguntaban si el rey de los judíos había nacido, querían saber dónde había nacido. Tal vez no tenían acceso a los escritos de Miqueas. Si lo hubieran tenido, podrían haber ido directamente a Belén. Miqueas 5, su presencia en Jerusalén en el momento justo sugiere que entendieron Daniel 9, ya que ninguna otra profecía en la Biblia señala con precisión el momento del nacimiento del Mesías. ¿Cómo podrían los simples gentiles de una tierra lejana estar mejor informados sobre el momento de la aparición del Mesías que los eruditos judíos? ¿Cómo supo la mujer samaritana junto al pozo que la venida del Mesías estaba cerca? Ella anticipó la aparición del Mesías porque dijo: sé que el Mesías, llamado el Cristo, viene cuando venga. Nos declarará todas las cosas, Juan 4:25. La respuesta es sencilla. Siglo antes el Señor había dicho: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaré de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. Desafortunadamente, los judíos no estaban buscando eso, estaban atrapados en su pequeño mundo de pseudo erudición. Habían desmenuzado la palabra del Eterno en tantos pedazos, en ese sentido que ya no podían ver el panorama general. Aunque los líderes religiosos discutían y debatían las profecías de Daniel entre ellos, no podían entender las palabras de Gabriel. Irónicamente, la misma situación parece ser cierta hoy. Los eruditos siguen tergiversando la palabra de Gabriel,
lamentablemente han llevado a millones de personas a anticipar un rapto pretribulacionista inexistente al manipular las 70 semanas. Jesús murió a mediados de la 70ª semana. El tiempo del Eterno es increíblemente perfecto. Repasemos los hechos primero. 457 a.C. se alinea con el ciclo semanal de años que comenzó a operar en el Éxodo en 1437. Segundo, 457 a.C. se alinea con los ciclos de jubileo de 49 años que comenzaron a operar en el Éxodo. Tercero, el Mesías apareció 69 semanas después de 457 a.C. en el 27 después de Cristo para ser bautizado por Juan el Bautista. Cuarto, 457 a.C. fue confirmado por los magos poco después de que Jesús naciera. La quinta y mejor prueba que el decreto de 457 a.C. es el indicado en Daniel 9 es el momento de la muerte de Jesús. Básicamente Jesús comenzó su ministerio a tiempo y murió a tiempo. La muerte de Jesús no solo confirma la sincronicidad del calendario jubileo, sino que también confirma que el decreto de Atarjere en 457 a.C. es el decreto correcto. Pablo era consciente de este fenómeno, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Eterno envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Gálatas 4:4, Romanos 5:6. De la segunda parte de este tema acerca del tiempo de Dios es perfecto, y espero que hayan entendido más. Pues si puede volverlo a ver el video, está bien. Puede ayudarse a entender mejor. Hay bastante historia y sobre todo se toma de los decretos que se tomaron en el año 457 después de Cristo para cumplir las 70 semanas que tanta gente no entiende. Más del 95% de la población cristiana creen que la última semana de Daniel se va a cumplir en el tiempo del fin. Pero bueno, ahí estamos luchando. Pero es que si usted ha recibido bendición acerca de esta enseñanza, se la pueda dar a otros. Y suscríbase, envíe estos mensajes, predique la palabra de Dios, porque usted no está llamado a ser simplemente una persona que escucha, sino que es una persona que habla. Y esto, si le sirve de mucha bendición, déselo a otros, porque usted no puede ser mezquino. La palabra de Dios es dada para que nosotros también la hablemos o profeticemos de ella. Bueno, en cuanto a mí, pues, Señor me lo guarde y me lo bendiga una vez más. Sigamos adelante trabajando en esta maravillosa obra y les agradezco, pues, por el tiempo que me dan para escuchar esta enseñanza. Jehová me lo guarde y me lo bendiga en su hogar, a su esposo, a su esposa, a su amiga, a su familia entera, y a aquellos que están alrededor puedan ser bendecidos por lo que usted le da a ellos acerca de estas enseñanzas. Bye. Dios me lo guarde y me lo bendiga.